Hola, buenas tardes a hermanos, amigos que nos miran a través del Facebook. Estamos aquí una vez más para llevar a la enseñanza de media semana, enseñanza familiar. Espero y estén preparados ahí en casita para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas en esta tarde. Vamos a hacer una oración para poner todo en manos del Señor. Padre, te damos gracias por un día más de vida que tú nos has concedido, porque podemos ver tus bendiciones, podemos ver tu cuidado especial para con nosotros, Padre. Estamos agradecidos por ello. Te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza. Te pido en esta tarde que tú prepares el corazón de mis hermanos, de mis amigos, de todos aquellos que nos miran a través del Facebook, para que tu palabra haga el propósito por el cual tú le envías en esta tarde, Señor. Estamos agradecidos y queremos más de ti, de tu palabra. Prepara nuestro corazón. Espíritu Santo, toma control de todo lo que hablemos, de todo lo que hagamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerden, hermanos, también tenemos nuestro servicio dominical el próximo domingo a las 9 de la mañana. Así que si conoces un hermano que todavía no nos está viendo por el Facebook, hazle saber la página en la cual nos estamos proyectando. De igual manera, si conoces un amigo, invítalo a que nos mire a través del Facebook. Yo sé que va a ser de bendición para su vida. También te recuerdo, hermano, que puedes dar tus donativos, tu ofrenda o diezmos a través del sitio web agapepicorivera.com, o también lo puedes mandar a la dirección 4587 Durfee Avenue, Pico Rivera, California 90660. Y la otra manera que tú puedes contribuir tus donaciones y diezmos es viniendo a la iglesia el domingo. Lo puedes hacer en el kiosco de 9 a 12 de la mañana. Es una oportunidad que tienes para poder ofrendar y de esta manera la iglesia continúe adelante. Pues estos son los anuncios que tenemos en esta tarde. Ahora sí vamos a entrar a la enseñanza, lo que Dios me ha dado en esta tarde para compartir. Y el título a esta enseñanza es Instrumento Escogido, y aquí se refiere a Pablo, o de igual manera puede ser Instrumento Escogido me es este. Y quiero leer un versículo en Hechos. La cita que voy a estar tomando está en Filipenses del 1:12 al 29, pero para dar una introducción he tomado el capítulo 9, que habla de la conversión de Pablo, para poder entender lo que Pablo está dirigiendo a los filipenses en el capítulo 1. Es bien importante que entendamos quién es el que está hablando y saber un poquito más de la vida de Pablo, quién era Pablo. Entonces voy a leer para el versículo que habla, versículo 15 y 16, que hablan acerca de cómo Dios dice, Jesucristo dice, este instrumento me es escogido para que lleve mi evangelio. Vamos a leerlo así, dice la palabra de Dios en Hechos 9, 15 al 16, dice: El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En estos dos versículos básicamente podemos ver cómo Dios escoge a Pablo con un propósito de llevar su evangelio a los gentiles y de esta manera continuar el evangelio de Jesucristo creciendo. Pero quiero que vamos a empezar desde el versículo 1 en Hechos 9, porque quiero mostrarte esto para que puedas entender. Quizás tú tienes tiempo en el evangelio y ya sabes quién es Pablo, cómo fue su conversión, pero quizás tú nunca has escuchado acerca de Pablo o cómo fue que él conoció a Jesucristo o quién era Pablo. Y aquí en el capítulo 9 nos habla un poquito acerca de esto. Y te voy a decir 5 cosas que puedo ver en los versículos que vamos a estar tratando como introducción en el libro de los Hechos. Primeramente voy a leer versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, en estos dos versículos quiero que veas esto. ¿Quién era Pablo? Era el perseguidor de la iglesia.
estos dos versículos nos está diciendo que Pablo, al comienzo de la iglesia, de la predicación del evangelio a través de los apóstoles, él empezó a perseguir la iglesia. Entonces, ese era Pablo. Un celoso de la tradición, de la ley, de la tribu de Benjamín. Él era alguien especial, instruido a los pies de Gamaliel, en aquel entonces uno de los más grandes rabinos o personas que estaban al frente enseñando. Entonces, este era Pablo. Entonces Pablo estaba tan celoso de la tradición, tan celoso del judaísmo, que cuando empezó a predicarse el evangelio, él empezó a perseguir a los cristianos. Entonces esta es la primera característica que podemos ver de un Pablo celoso. Pero ese celo que podemos ver en estos dos versículos, después ese celo sería en Jesucristo, acerca del evangelio de Jesucristo. Entonces es algo tan hermoso, hermanos, de que cómo Dios iba a transformar esas amenazas, eso que había en el corazón de Pablo después de que tuvo un encuentro con Jesucristo, y ahora todo eso iba a ser puesto al servicio de Jesucristo. Entonces, esto es algo muy, muy hermoso, muy interesante que podemos ver acerca de Pablo. También el versículo 3 al 5 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, aquí podemos ver cómo Pablo iba a tener ese encuentro con Jesucristo, ese encuentro que iba a cambiar el rumbo de su vida, de ser un perseguidor de la iglesia a ser un perseguido por el evangelio de Jesucristo. Entonces, pero tuvo un encuentro tan especial que todo fue cambiado, todo fue transformado de una manera con el poder de Dios. Y yo te digo, quizás tú en esta tarde nos estás mirando por primera vez y no has tenido un encuentro con Jesucristo, o quizás no conoces a Jesucristo de la manera que lo enseña la palabra de Dios. Quizás has oído de Jesucristo, pero aquí Pablo estaba yendo en contra de Jesucristo, estaba yendo en contra de la verdad. Entonces estaba meditando cuando venían en camino, y aquí podemos ver cómo Pablo se estaba poniendo, como dicen a veces, como ponerte con Sansón a las patadas, como dicen, algo más grande, algo más sublime, en lo cual Pablo no iba a poder. Pero gloria a Dios que tuvo ese encuentro con Jesús, que Jesús tuvo misericordia y dijo: este me es un instrumento para llevar mi evangelio. Y yo te digo, hermano, hermana, amigo, que nos miras en esta tarde, tú puedes ser un instrumento que Dios escoja para llevar y proclamar su evangelio. Entonces, aquí podemos ver que habla en estos versículos. Ahora vamos a ir también al versículo 6. Dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Una de las cosas que cuando comencé en el Señor, cuando tuve mi encuentro con el Señor Jesucristo, cuando le empecé a conocer, lo primero que entró en mi corazón fue ese deseo: ¿qué quieres que yo haga para ti, Señor? Entonces, cuando una persona entrega su vida a Jesucristo, conoce a Jesucristo, entra un fuego profundo, un deseo hermoso por hacer algo para Él, por compartir lo que Él ha hecho en la vida de uno. Y esto es tan hermoso que empiezas a mirar a las personas de una manera diferente, que les empiezas a compartir tu testimonio. Y eso es solamente cuando se tiene un genuino o una genuina conversión, cuando recibimos a Jesucristo. Y esto es lo que empieza a florecer en nuestra vida. ¿Qué quieres que yo haga? Yo te digo en esta tarde, ese es tu deseo, esas son tus palabras para el Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Esto fue lo que dijo Pablo. No entendió, pero algo pasó, quedó cegado y le dice: Señor, ¿quién eres? Soy Jesús, al que tú persigues. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? Y le da instrucciones el Señor. Y vamos a pasar hasta el versículo 15.
Dice, entonces el versículo 15 fue el versículo de los que leímos al comienzo. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El llamado del Señor. Jesucristo lo llama. Dice, eres un instrumento que yo he escogido. Le dice a Ananías, más arriba si leen en su casa, después de que terminen la enseñanza, lean todo el capítulo 9 de la conversión de Pablo y más arriba habla de cómo Dios en visión le habla a Ananías, dice, ve y ora por Saulo, dice que está ahí esperando, él está orando y ve y ora por él y Ananías no quiere ir, dice, no Señor, ¿cómo voy a ir? Si él es el perseguidor de la iglesia. Le han dado carta a los sacerdotes para que donde quiera que él vaya y encuentre a los cristianos y los lleve presos a la cárcel, pero Jesucristo, Dios le dice, ve a Ananías. Y es lo que dice el versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y yo te digo, en este tiempo, eso es lo que Dios nos ha dado. Que vayamos y llevemos el evangelio a toda criatura. No sabemos hasta dónde Dios nos vaya a llevar a cada uno de nosotros. Con cada uno tiene un propósito, con cada uno tiene un plan, pero Dios quiere usarte. Dios lo único que quiere es un corazón dispuesto que diga, heme aquí, envíame a mí. Entonces esto es lo que le dice a Ananías. Ananías va a orar por Pablo y lo dice el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y cuando entremos al libro de Filipenses, que vamos a ir enseguida, este versículo 16 básicamente refleja cómo Pablo se entregó por completo a la obra, al propósito de Dios. Dice, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Alguien que estaba dispuesto a dar su vida, a hacer lo que se le pidiera por la tradición, porque lo que le habían enseñado sus padres, por lo que él conocía, y ahora que conoce a Jesucristo, Jesucristo le iba a mostrar cuánto él iba a padecer por causa del evangelio. Y Pablo estuvo dispuesto. Pablo se ofreció, como dicen, Pablo reconoció. Pablo dijo, lo que venga, yo te voy a servir. Se enamoró de Jesucristo. Fue algo profundo que entró en su corazón y siempre mantuvo un fuego ardiente, un deseo profundo por no callar la palabra, por proclamar el evangelio. Y es lo que Dios quiere en este tiempo, hermanos, que siga esa llama, ese fuego en la iglesia de proclamar el evangelio de Jesucristo. No va a ser fácil. A Pablo le dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto estamos dispuestos, hermanos, a dar por Jesucristo? Hay tantas frases tan hermosas, pero que nosotros muchas veces las decimos como frases, pero en Pablo era una realidad. No me avergüenzo del evangelio que predico, porque es poder de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas palabras, hermanos, eran reales de una persona que estaba dispuesto a todo. Y nosotros muchas veces la leemos y a veces, gloria a Dios, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero viene persecución o viene necesidad o viene problema y como que esa palabra solamente fue una frase en nuestra vida. Pero ahora vamos a poder ver cómo es que Pablo miraba todas las cosas diferente y siempre quería dar todo por Jesucristo. Estaba dispuesto a todo. Vamos a ir así al libro de Filipenses. Entonces, con estas 5 cosas, primero, perseguidor de la iglesia, su encuentro que tuvo con Jesús, y luego dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y lo dijo, y el Señor lo llama, el llamado del Señor, y el precio del llamado. Entonces, estas 5 cosas pudimos ver aquí en esta introducción de acerca de quién era Pablo. Un poquito, si usted lee, y si usted quiere entender más las cartas de Pablo, o en sí, váyase a todo el libro de los Hechos y va a entender más el corazón de Pablo. Se va a mostrar, va a conocer más a Pablo a través de que usted lee el libro de los Hechos y lee las cartas paulinas. Usted va a ver el corazón de Pablo. ¿Quién era Pablo?
Y eso es algo muy hermoso que el Señor me mostró, me ministró y me dio en esta porción. Ahora sí vamos a ir a Filipenses capítulo 1, vamos a empezar del versículo 12 en adelante, y la enseñanza, y dice así la palabra de Dios. Y miren, ahí tiene un título arriba, esta enseñanza ahí, estos versículos, dice: para mí el vivir es Cristo. Y es lo que tienes ahí arriba. Entonces recuerden, una de las cosas que yo quiero que entendamos, hermanos, dos cosas, como dicen, hablando del tema. Entendió el propósito de Dios y el plan para su vida. O sea, si nosotros entendemos el propósito de Dios y el plan de Dios para nuestras vidas, hermanos, va a ser una vida muy diferente. Va a ser una vida productiva, una vida con propósito, una vida que va a ser para que Jesucristo sea glorificado. Entonces dice el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y aquí está hablando de su situación como preso. Ha sido de beneficio a que el Evangelio se siga predicando de una manera próspera. Hay en Romanos otro versículo que muchas veces declaramos y lo tomamos para nuestra vida y decimos: todas las cosas obran para bien a aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces aquí Pablo estaba preso. Nadie quiere estar preso. Pero miren, este acontecimiento iba a ser cambiado, o esta situación de Pablo iba a ser cambiado con un propósito, una bendición para la iglesia, y algo muy, muy hermoso para que el Evangelio siguiera siendo predicado y prosperada. Por eso dice el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo no se estaba quejando. Pablo no estaba diciendo: Señor, tú me llamaste y mira, estoy preso. ¿Cómo voy a hacer la obra? Pero recuerden, aun cuando Pablo estaba preso, donde quiera que Pablo estuviera, a la persona que estuviera a su lado, fuera un soldado, fuera la persona que fuera, él le compartía la palabra de Dios, él le compartía el Evangelio. Entonces es algo muy importante de aprender de Pablo, que él no le ponía atención a que estaba preso, sino él lo miraba: oh, oportunidad tengo. Aún sabemos que cuando él estuvo preso escribió muchas de las cartas. O sea que Pablo estaba siempre trabajando para el reino de Dios. Y de igual manera, hermanos, ahorita en este tiempo sigamos trabajando para el reino de Dios. Ahí, aunque estés en tu casita, o aunque no podamos andar mucho en la calle, hermano, pero ahí compartamos, mandemos textos, como les decía la semana pasada, evangelicemos por el Facebook, hagámoslo de muchas maneras. La obra de Dios va a continuar adelante y este es un tiempo que puede usarse para predicar el Evangelio de Jesucristo. Vamos a ir al versículo 13, dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo pretorio y a todos los demás. Y ya Dios le había dicho, ¿verdad? Les leímos que Dios le había dicho que iba a ir hasta a reyes, a autoridades, y les iba a compartir el Evangelio de Jesucristo. Por eso cuando Pablo fue tomado preso, y él apeló a ir al César, él estaba dispuesto, como dicen, sabía lo que Dios le había encomendado. Ya se le había dicho que iba a sufrir por causa del Evangelio, que iba a sufrir por causa de Jesucristo, pero él quería terminar lo que Jesucristo le había dado que hiciera. Y eso es algo muy hermoso del sentir de Pablo. Entonces, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y las personas que lo escuchaban sabían la autoridad que tenían y de quién venía esto que se le había dado. Porque hablaba en una ocasión cuando estaba con Félix, le dice: Pablo, casi me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice: no quisiera que casi nada más te persuadieras, sino que todos los que han escuchado se convirtieran al Evangelio y que no pasaran por lo que estoy pasando yo, pero que todos recibieran a Jesucristo. Entonces cuando Pablo hablaba, sus palabras tenían autoridad porque le habían sido dadas por Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, es algo muy, muy hermoso que Dios nos ha dado, de igual manera así como a Pablo. Y vamos a ir al versículo
14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mira, dice Pablo, y bien ahora veo que yo preso aquí, la iglesia está compartiendo el evangelio. O sea que los motivó, los inspiró a ver a la actitud de Pablo, y empezaron los hermanos a compartir el evangelio, a proclamar el evangelio. Entonces esto dio valor a compartir la palabra de Dios a los hermanos. Y yo te digo, hermano, que ese valor esté en nosotros de compartir el evangelio de Jesucristo. Este domingo estaba afuera de mi casa, ahí donde estaba mi carro, y empecé a escuchar a alguien que andaba con un parlante en un carro, con una bocina, y compartiendo el evangelio de Jesucristo. Y dije, oh, wow. Dije, porque sabemos que comúnmente se ponen en las esquinas, y se hacía antes de que empezara a acontecer esto que está aconteciendo, pero me llenó de gozo. Dije, wow, este hermano salió en su carro compartiendo, no sé si era un pastor, era un hermano, iba compartiendo el evangelio de Jesucristo, pero ¿sabes qué, hermano? Iba una caravana, eran varios carros. Me imagino que hay aproximadamente unos 20 de 1 a 20 carros, como dicen todos por las callecitas, y con pancartas en sus carros y dando testimonio de Jesucristo, hermano. Entonces la iglesia no está encerrada. Pablo no estaba preso. La palabra se seguía proclamando. El evangelio se va a seguir proclamando, hermano, porque Dios, donde quiera que vayamos, estemos, siempre va a haber alguien para que le compartamos del evangelio de Jesucristo. Entonces te insto que tomemos valor, así como estos hermanos. Pablo estaba preso, pero ellos usaron esto para fortalecerse y compartir el evangelio de Jesucristo. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Por qué, hermano? Porque cuando empezamos a hablar la palabra de Dios, viene el Espíritu Santo y nos da esa fuerza, nos da ese valor. Nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es abrir nuestra boca y empezar a hablar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a venir y hacer la obra en nuestras vidas. Vamos a ir al versículo 15. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Siempre va a haber personas que lo hagan de una manera errónea, o quizás para contender, o quizás para que los miren, o cada quien tiene un propósito por el cual lleva a cabo el evangelio de Jesucristo, comparte el evangelio de Jesucristo. Aquí Pablo está diciendo, bueno, no todos sinceramente lo están haciendo con el amor de Cristo. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y gloria a Dios, el evangelio se está predicando, y es lo que dice más abajo, pero que nuestra actitud sea compartirlo por amor a Jesucristo, por lo que Él nos ha dado, por lo que Él nos ha encomendado, hermanos. Que ese sea el sentir de nosotros como cristianos, compartir el evangelio por amor, mirar así como Jesucristo miraba a las multitudes con compasión. De igual manera lo hagamos nosotros y les compartamos el amor de Cristo, para que estas vidas sean cambiadas, sean transformadas y sean salvas. Dice el versículo, vamos a ir al versículo 17. Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Gloria a Dios. Como decía, pero otros lo hacen por amor. Así que, hermanos, no lo hagamos porque miren, el hermano ya está predicando, o el hermano ya está compartiendo, o este hermano sí sale a evangelizar, aquel hermano no sale a evangelizar, ¿verdad? Hagámoslo con amor, unánimes, en unidad, con un mismo propósito, el propósito de Jesucristo, para que las personas vean, wow, qué hermoso estos que conocen a Cristo. Se puede sentir ese amor en sus vidas, en sus corazones. Entonces dice 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Entonces aquí podemos ver cómo Pablo habla a los filipenses, cómo es el corazón de Pablo, hermanos. Él siempre hablaba a Cristo, comía a Cristo, su mirada estaba en Jesucristo. Si él no cae preso, hermanos, yo en una ocasión dije, no nos haya dejado nada para evangelizar a nosotros.
él haya terminado compartiendo el evangelio en el mundo conocido en ese tiempo. Entonces, ¿qué haya sido de nosotros? Pero Dios tenía un propósito con Pablo, Dios tenía un propósito para nosotros en este tiempo. Así que de igual manera como Pablo entendió el propósito de Dios y el plan de Dios para su vida, así de igual manera nosotros, hermanos, que entendamos el propósito de Dios y el plan de Dios que tiene a través de nuestra vida. Y yo te digo que tu vida va a ser muy diferente. Aun cuando haya adversidad, aun cuando haya problemas, aun como cuando esté en este tiempo lo que estamos pasando, hermanos, que nuestra mirada, nuestro deseo sea más de compartir el evangelio de Jesucristo, hermanos, y fortalecer en medio de esta pandemia a todos aquellos que nos rodean. Amén. Gloria a Dios. Allí donde estás en tu casa, dale un aplauso al Señor y dale un gloria a Dios. Ahí en el Facebook, dale gloria a Dios. Amén. Vamos a ir al versículo 18. Dice, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Mira, Pablo dijo, déjenlos. A veces cuando alguien está haciendo algo por hacerte sentir mal, dijo, déjalo. Gloria a Dios que se está predicando el evangelio de Jesucristo. Dice, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. ¿Recuerdan cuando en aquella ocasión vinieron los discípulos de Jesucristo y le dijeron, Señor, allá eran unos que andan echando demonios en tu nombre, ¿qué los paramos? Dijo, déjenlos. Si es con nosotros no hay problema. Como dicen, gloria a Dios. Si se está predicando el evangelio de Jesucristo, que se predique el evangelio de Jesucristo, hermanos. Que se dé a conocer el evangelio a toda criatura en todo el mundo, para que luego el Señor vuelva. Porque no va a haber alguien que no haya escuchado del evangelio de Jesucristo. Y ahora con la tecnología podemos llegar a muchos lugares que no imaginamos que existen. Ahí puede llegar el evangelio de Jesucristo. Personas que no han escuchado acerca de Jesucristo en toda su vida, o por generaciones no han conocido el nombre de Jesucristo. En este tiempo, a través de la tecnología, puede llegar el mensaje de Jesucristo a sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al versículo 19 al 20. Dice, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza con que siempre, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Mira, él dijo, yo sé que Dios me va a sacar de esto. Pero en el versículo 20 dice, antes bien toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, ahí podemos ir entendiendo, él estaba dispuesto a todo. Él estaba dispuesto a recibir lo que Dios tenía para él. Una de las cosas es, dice, él quería llegar a la meta del supremo llamamiento, a la estatura del varón perfecto. Él quería llegar al momento que dijera Jesucristo, ok, es tu tiempo, vente. Y Pablo estaba preparado para ese día. Entonces hay algo bien hermoso que aprendamos de Pablo, y cómo él habla en sus cartas, y con qué autoridad, y lo que habla es porque está dentro de él. Hay otra frase, otras palabras que dice, imitarme a mí, como yo imito a Jesucristo. O sea, y yo les digo muchas veces, podríamos decir esta palabra, imítenme a mí, sean como yo, porque yo soy como Jesucristo. Esas palabras de Pablo se podían ver en su vida, en su caminar, en todo momento con Jesucristo. Vamos a ir al versículo 21, dice, y es lo que vamos a ver algo ahorita de esas palabras, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas palabras nos enseñan que entendió su propósito, que entendió el plan de Dios. Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabemos que Dios nos ha dado una promesa y tenemos una esperanza, hermanos. Yo sé que muchas veces no queremos partir, pero sabemos que aquel lugar es mejor, que estar en la presencia de Dios es mejor. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y como les decía muchas veces, así, yo estoy dispuesto a todo, Señor. Y muchas veces viene alguna persecución o algo en nuestras vidas y como que nos retractamos de lo que las palabras que le dijimos al Señor. Yo te digo, hermanos, démosle todo al Señor. Esforcémonos más por compartir su palabra, por llevar su evangelio, por buscarle. Es lo más hermoso que hay en esta vida. Todo lo demás es pasajero, es vano, termina. Pero lo que permanece es la palabra de Dios. Lo que invirtamos en el reino de Dios es lo que va a perdurar. Entonces podemos ver aquí esas palabras de Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahora vamos a ver aquí unas cosas que Pablo dice de su corazón. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Obviamente, él sabía que si partía con el Señor, pues que iba a estar mejor. Pero dice, pero si me quedo aquí, si estoy aquí en la tierra, esto es bueno porque es en beneficio de seguir compartiendo el Evangelio de Jesucristo, de seguir fortaleciendo la iglesia. Y de esa manera vivía Pablo. Si me quedo aquí, pues esto es bueno para el Evangelio, para compartir la obra. Dice, no sé entonces qué escoger. Pues, Pablo decía, si me pusieran a escoger, no sé qué escoger. Pero vayamos al versículo 23, dice la palabra de Dios, versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Wow. Yo puedo ver a Pablo hablando con estas palabras como Enoc. El Señor se lo llevó. Pablo cuando no estaba solo, yo creo que su relación era íntima con Dios. No había otra cosa. Y cuando había personas a su alrededor, su vida era para compartir el Evangelio. Entonces podemos ver, dice, no sé qué. Dice, pero para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vayamos al versículo 24, dice, 24 y 25. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces algo bien hermoso es confiando en esto que se quedaré aún, permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces Pablo siempre quería edificar a los hermanos. Él quería que la iglesia fuera una iglesia genuina, siempre entregada a Jesucristo, siempre en la doctrina de Jesucristo, y en toda su carta siempre cuidó todo eso. En el libro de Gálatas vemos cómo él habla fuerte a la iglesia, diciéndole, miren, cuidado con lo que ha venido, a dónde quieren volver, así conocieron de esa manera a Jesucristo. Entonces, Pablo tenía ese celo por Jesucristo, ese celo porque la iglesia permaneciera en la doctrina. Y eso debe ser el sentir del cristiano, hermanos, que permanezcamos en la doctrina, en la enseñanza, en Jesucristo, hermanos. Porque dice la palabra de Dios también, Pablo lo escribió, dice que va a haber comezón. Muchos quieran oír otras cosas que aparentemente satisfacen, llegan a las emociones, pero que no edifican, no son verdad, no son palabra, se van a desvanecer. Entonces tengamos cuidado porque de fábulas, de todo aquello filosofías, y enfoquémonos en la palabra de Dios. Entonces este era Pablo. Permanezcan en la doctrina. Y todo el tiempo que Dios le permitió aquí estar en la tierra, él siempre compartió esto. Y cuando estuvo preso, escribió cartas para que todo esto quedara para nosotros y la iglesia tuviera ese fundamento en su vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al versículo 26 y 27. Dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea
para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Miren, aquí ya les habla. Y una autoridad que tenía Pablo dice, no, yo puedo ir, voy y les hablo por carta, y como hablo por carta, lo hablo enfrente de ustedes. Porque tengo esa autoridad, tengo ese amor, tengo a Jesucristo, y Jesucristo me ha encomendado esto y me ha dado esto. Entonces podemos ver aquí, él dice, permanezcan unánimes, sigan compartiendo el Evangelio, permanezcan en la fe. Y entonces esto es algo bien importante para este tiempo en la iglesia. Este versículo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, bien importante, hermanos, cómo nos comportamos como iglesia. ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia en este tiempo? ¿Estamos edificando la iglesia? ¿Estamos compartiendo el Evangelio? Es bien importante, hermanos, que tomemos estas palabras. Pablo tenía ese celo por el Evangelio, ese celo por Jesucristo, un celo de compartir, un celo de permanecer, que permanecieran en la verdad, en la doctrina. Y ese debe ser el celo que haya en la iglesia en este tiempo, un celo por la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, no se hagan muchos de ustedes maestros, porque Dios va a traer a cuentas a todos aquellos que enseñamos. Si enseñamos bien o enseñamos mal. Pero gloria a Dios que si enseñamos la palabra de Dios, hermano, habrá galardón. Cuidémonos de no enseñar de no enseñar la palabra de Dios. No le añadamos cosa a la palabra de Dios que no es de la palabra de Dios. Dice el versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Siempre va a haber oposición, hermanos. No va a ser fácil compartir el Evangelio de Jesucristo. Muchas veces pensamos que compartir el Evangelio, las personas te van a recibir, o aún la misma iglesia, muchas veces no van a estar de acuerdo con lo que estás enseñando. Muchas veces las personas que les compartes el Evangelio de Dios no lo van a querer recibir o te van a decir cosas, pero tenemos la palabra de Dios que dice que no va a volver vacía, que va a ser el propósito por la cual Él la envió. Entonces tenemos esa certeza, hermanos, para compartir la palabra de Dios. Y dice, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Así que cuando venga oposición, cuando venga algo que no has escuchado, algo que no sea de la palabra de Dios, recházalo. No tengas temor. Fortalécete. Busca la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, pide la dirección del Espíritu Santo, busca en la oración a Jesucristo. Escucha a aquellos que predican la palabra de Dios. Como te decía hace días, después de que terminen las enseñanzas o alguien termine de enseñarte, ve a tu casa, escudriña la palabra de Dios, lee los pasajes. De esa manera vas a poder permanecer en la verdad y ver si lo que se te está enseñando es cierto. Es bien importante que hagamos eso, hermanos. Vamos a ir al versículo 29 y 30 y con esto voy a terminar en esta noche. Dice la palabra de Dios, porque a vosotros os es necesario, os es concedido a causa de Cristo que no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Versículo 29. Y hay una de las cosas, hermanos, que en mi caminar con el Señor, muchas veces queremos todo, que nada nos pase, queremos que todo esté bien en nuestras vidas. Y lo que yo leo a través de la palabra de Dios, eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Si nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, va a haber persecución, va a haber necesidad, van a haber circunstancias en nuestra vida, pero tenemos una esperanza y tenemos a quién ir. Es diferente. Pero aquí les está diciendo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces Pablo le dice, miren, yo era perseguidor de la iglesia. Yo iba tras de Jesucristo, tras la iglesia, tras los cristianos. Ahora soy del Evangelio. Entonces,
ustedes no van a ser exentos de esto que me ha acontecido. Y si podemos ver al comienzo de la iglesia, muchos fueron mártires, hermanos. Muchos fueron quemados en hogueras, crucificados, muertos a espada, encarcelados, latigados, de muchas maneras. En este tiempo, hermanos, muchas veces lo único que hacen con nosotros es negar o decir, ¿sabes? Amén, gloria a Dios. Y para terminar, quiero traer a memoria algo. Dice, cuando Pablo le estaban diciendo, traían contienda contra él, tú no eres apóstol, o ¿por qué te haces llamar apóstol? Tú no anduviste con Jesucristo. Y el Señor me ministraba, dice, wow, si yo les enseño mi cuerpo, si les hablo de todo lo que he pasado, hambres, desnudez, persecución, cárceles, todo lo tengo en mi cuerpo. Me imagino que si se quita Pablo la camisa estaba todo marcado. Entonces podemos ver a alguien que entendió su propósito y el plan de Dios para su vida. Hermano, amigo, tú puedes ser ese instrumento escogido por Dios con un propósito. Yo te digo en esta noche, recibe esta palabra, aprópiate de esta palabra. Vemos cómo Pablo fue transformado de ser un perseguidor, ahora ser un perseguido por causa de Jesucristo. Y de ese amor y ese celo por la palabra de Dios, por el Evangelio. Y eso es lo que Dios quiere que en este tiempo haya en la iglesia. Una iglesia que entiende el propósito de Dios y el plan de Dios para su iglesia. En esta noche, amigo que nos miras por el Facebook, si tú aún no has tenido un encuentro con Jesucristo, o aún no has entregado tu vida a Jesucristo, quizás te encuentras en la condición de Pablo, persiguiendo a la iglesia, rechazando a la iglesia, hablando acerca del Evangelio, de los cristianos. Yo te digo en esta noche, hoy puedes tener tu encuentro con Jesús. Tu vida puede ser transformada. Tu vida puede tener un propósito diferente. Así como Dios cambió a Pablo, puede cambiarte a ti y darte la salvación. Si quieres hacerlo en esta noche, haz esta oración conmigo y di conmigo: Señor Jesucristo, yo te he perseguido, Señor. Me he burlado de ti. No he tomado en serio cuando me comparten tu evangelio. Pero en esta noche yo he entendido que tú tienes un propósito para mí, que tienes un plan para mi vida. Yo quiero ese plan, ese propósito. Yo quiero obtener la salvación. Yo te pido que tú me perdones, que tú perdones mis pecados. Yo en esta noche te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que tu Espíritu Santo venga a mi vida y me enseñe para poder entender la palabra, para poder vivir la palabra. Si tú has hecho esta oración conmigo, ten la certeza que tú has recibido el perdón de tus pecados, que tú tienes la salvación de tu alma y que Dios te ha dado el Espíritu Santo para que tú puedas entender su palabra, para que tú puedas vivir su palabra y tu vida va a ser transformada. Tu vida va a ser con un propósito, va a tener un provecho, va a tener un fruto para la gloria y la honra de Jesucristo. Hermano, iglesia, si has descuidado tu relación con el Señor, si has descuidado su propósito, el plan que tiene para nosotros, en esta noche tú puedes nuevamente reconciliarte. En esta noche tú nuevamente puedes decirle: Señor, pon ese fuego en mi corazón, que arda ese deseo por compartir tu palabra, de llevar tu evangelio, Señor. Que donde quiera que yo esté, Señor, la persona que esté a mi alrededor sepa que tú le amas, que pueda compartirle tu evangelio y que ellos puedan ver, Señor, que tú moras en mí, que tu amor está en mí. Gracias, Cristo Jesús. Buenas noches, hermanos, amigos que nos miran a través del Facebook. Les quiero hacer una cordial invitación nuevamente para este próximo domingo, el servicio dominical a las 9 de la mañana. De igual manera lo tenemos en inglés
a las 11 de la mañana y en la tarde a las 6:30. Invita a un amigo, compártele a un hermano, si aún no nos está viendo por el Facebook, dile, mira, aquí está la página web por donde estamos proyectando. Yo te invito, de igual manera, nos acompañes el próximo miércoles a seguir con el estudio de media semana. Dios les bendiga. Buenas noches.